¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Seguimos aquí en nuestro canal de entrevistas, platicando con ustedes, por supuesto, de diferentes temas de el acontecer nacional e internacional. Y mucho hemos hablado, por supuesto, del tema de la seguridad, del tema del crimen organizado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los que algunos definen como los nadie? ¿Qué pasa con aquellos personajes quienes se vinculan de una forma u otra con las organizaciones criminales, que son víctimas también de la propia barbarie, quienes tienen que trabajar literalmente con ellos, quienes aceptan de forma voluntaria o a quienes son forzados a aceptar? Hay un trabajo que de verdad se lo recomiendo mucho, es del Universal, y tiene que ver con un trabajo de investigación que se titula Una visita a la vida de los nadies. De verdad que es un tema fascinante, me refiero en el aspecto social, en el aspecto periodístico, triste en otros puntos, y es de la periodista Mariana Betanzos, con quien voy a tener el honor de platicar. Mariana, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Jesús, y saludos a tu audiencia. Oye, querida, platicar contigo sobre este excelente trabajo que has llevado a cabo, en donde incluso abordas, por supuesto, todo este tema de los centros de rehabilitación de las adicciones en México, cómo se ha duplicado en un momento dado. ¿Qué es lo que tú encuentras en estos lugares? ¿Qué es lo que tú encuentras en estos escenarios que de una forma u otra, pues reflejan en muchos aspectos todo este entramado en materia de seguridad y las consecuencias precisamente de la violencia del país? Así es un trabajo que yo pienso que principalmente revela un ciclo que estamos viviendo también producto de la guerra contra el narco, ¿no? Que inició a finales de 2006 y bueno, en general de la guerra contra las drogas, que paradójicamente en vez de reducir un consumo problemático de estas sustancias, pues hay indicadores de que el consumo ha aumentado, ¿no? Y son los jóvenes que tienen un consumo problemático de sustancias, si bien ya habíamos documentado que son los jóvenes quienes más son víctimas de la violencia extrema, pues son principalmente también los jóvenes que tienen un uso problemático de sustancias quienes están llevándose la peor parte, ¿no? De la violencia, de las consecuencias de la guerra contra el narco, que creo que este trabajo también revela que ya estamos viviendo como una segunda fase, ¿no? Una herencia de lo que ha dejado esta guerra y pues sí, particularmente jóvenes que desde que nacen no han conocido otra cosa que no sea el crimen organizado o el consumo de sustancias, ¿no? Entonces no han tenido otra opción de vida. ¿Y dónde están? Pues encontramos a muchos de ellos en estos centros de rehabilitación, que son privados, son los conocidos popularmente como anexos, que es un término pues que también se ha usado ya de forma estigmatizante para quienes están ahí o de forma de terror, ¿no? Y pues parece que lo que pasa en estos centros de rehabilitación no le importa a nadie cuando son estos centros los que están cargando con eh, casi todo el tratamiento por consumo problemático de sustancias en México. Oye, este punto que destacas, no le importa a nadie cuando efectivamente tendría que ser uno de los puntos centrales del combate a a las drogas, la adicción precisamente de las personas que lamentablemente cayeron en ella. ¿Por qué no les importa? ¿Qué han hecho precisamente o qué no han hecho, ¿no? En torno a estos lugares. Sí, pues esta investigación justamente surgió por una masacre, a raíz de las noticias de una masacre que ocurrió en Guanajuato, en Salamanca, y fueron asesinadas y secuestradas de un centro de rehabilitación alrededor de 10 personas, de las cuales pues sus cuerpos fueron hallados en condiciones muy violentas y lo que las autoridades respondieron fue que era un ajuste de cuentas. Entonces visitamos la zona donde ocurrió este multihomicidio y pues al parecer quienes conocieron a las personas nos dicen que no, pero parece que que por estar en un centro de rehabilitación en condiciones muy precarias,
pues son vidas que no importan, ¿no? Posteriormente, esto ocurrió en octubre, posteriormente en abril pasó la masacre contra el Centro de Rehabilitación Shaddai en el contexto de la guerra del cártel de Sinaloa. Y pues lo mismo, ¿no? No sabemos quiénes son estas personas. Eso por el lado del discurso, ¿no? Estigmatizante de los, hacia los nades, que no es nuevo, ¿no? O sea, viene desde 2009, empezaron estas masacres. También documentamos, ¿no? Cómo ha sido parte de un discurso, incluso presidencial, el asociar la violencia con el consumo de sustancias, ¿no? Como si eso implicara necesariamente la otra circunstancia. Y bueno, ya en temas de presupuesto y de capacidad del gobierno, pues también analizamos la cuenta pública y nos dimos cuenta que en los últimos 10 años se redujo el presupuesto destinado para atender adicciones, siendo que la política de seguridad está muy ligada, ¿no? Al combate al crimen organizado, al narcotráfico, ahí se destinan muchos recursos, pero para atender la raíz del problema y el tejido social roto, que está llevando a estos jóvenes a tener un consumo problemático de sustancias y a enfilarse también en el crimen organizado a raíz de este consumo o muy ligado con este consumo en ciertos casos, pues no hay atención, ¿no? Al contrario, hay un recorte de presupuesto. Por otro lado, pues la capacidad gubernamental para tratar las adicciones es de tan solo 30 centros gratuitos públicos de rehabilitación en México y documentamos la existencia de más de 4.200 centros, ¿no? Que son privados y que tienen distintos grados de regularización, pero tampoco forman parte de un censo oficial del gobierno, ¿no? No hay aparentemente control y mucho menos apoyo a estos centros que sí cargan con esta demanda de tratamiento. Entonces, sí creo que lo que logramos documentar también es el abandono presupuestario e institucional de la población con adicciones en México. Oye, en estos lugares, por ejemplo, leo con mucha atención tu excelso trabajo, si me lo permites. Eh, Gracias. este punto también de ni el narco los quiere. Es decir, se convierten, no sé si el término sea correcto, pero se convierten en la parte más desechable de un problema que ya de por sí genera muchos seres humanos desechables y lo vemos con los jóvenes que agarran una pistola, con los chicos que andan o chicas que andan de halcones, en fin, llegamos a ese punto en donde ni siquiera el narco está interesado en ellos. Sí, si bien puede que los enganchen a partir del consumo de sustancias, que es algo que también habíamos documentado en un trabajo el año pasado, y sobre cómo tener una adicción te vuelve más susceptible o más vulnerable al crimen organizado, a ser reclutado o a ser víctima. Eso en primer lugar, ¿no? Pero una vez que desarrollan esta adicción, fueron muchos los comentarios de directores de centros de rehabilitación durante la investigación que me comentaban que en ocasiones llega el narcotráfico y pues le deja a jóvenes ahí guardados o bien para rehabilitarse porque ya no les son funcionales y les dicen, pues si no los recibes los vamos a matar, ¿no? Son el eslabón más bajo del crimen organizado porque, por ejemplo, tenemos dos entrevistas con personas que estuvieron en las filas del cártel Jalisco, que también desde que nacieron no conocen otra cosa, ¿no? Y pues uno era encargado de enterrar cadáveres, por ejemplo, ¿no? Y esta adicción que sostenía con el cristal, pues le daba terror, ¿no? Quería escapar de esa realidad de estar viendo a las personas que enterraba, por ejemplo, una historia también muy, muy desgarradora, otra persona que pues se rehúsa a matar a su padre, o sea, ha sido enfilado como sicario, ¿no? Y se rehúsa a matar a su padre y entonces el cártel lo empieza a perseguir. Es decir, si no le eres útil no solo al cártel, ¿no? Sino a toda esta, pues, maquinaria de necropolítica, ¿no? Y que se alimenta de la muerte de las personas, entonces eres desechable, ¿no? Oye, pero me llama la atención, estos centros de rehabilitación, como bien dices, privados, pero que trabajan también tarde que temprano de la mano de estos grupos criminales. Sí, hay varios aspectos ahí que quisimos documentar. O sea, uno es aquellos que están insertos en un contexto, o sea, aquellos centros que están insertos en un contexto donde el dominio del cártel, por ejemplo, en el caso Cártel Jalisco Nueva Generación, es total, ¿no? O sea, tampoco hay otra opción eh, pues que llevarla con las personas del cártel, ¿no? Hay personas
hay personas del cártel que están en los centros de rehabilitación. Y hay otras que también pues se involucran ya en negocios criminales, por ejemplo, los casos de desaparición de jóvenes en Mazatlán a, a finales de 2024, bueno, iniciaron en septiembre, pero se extendieron hasta diciembre, y que las autoridades sostuvieron que se habían ido los jóvenes por voluntad propia a trabajar. Pues realmente las madres de los jóvenes que permanecen desaparecidos lo que sostienen es que los dueños de los centros son quienes están entregando a sus hijos, ¿no? Y porque ellas conocían a sus hijos y porque estaban a punto de salir, por ejemplo, del centro de rehabilitación, ¿no? O porque era un joven que nunca había estado involucrado en ninguna actividad delictiva. Entonces, pues sí, parece que ahí hay un nexo, ¿no? Entre crimen organizado y centros de rehabilitación que queríamos explorar, pero no necesariamente, ¿no? También en Guanajuato, donde hay un asedio de al menos tres cárteles principales, pues estas masacres que se han dado contra centros también parecen ser, según entrevistas que hicimos, pueden llegar a ser incluso actos de terror, ¿no? Hacia la población en general, porque son quienes están en los centros los más vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, estos vínculos con el crimen organizado es algo que también buscamos explorar y al menos lo que logramos documentar es que está esa presencia, ¿no? O sea, que es una realidad y que está conviviendo el crimen organizado con centros de rehabilitación y entornos de adicciones, ¿no? Particularmente el cristal para quienes están en estos centros. Sí, porque parece hasta, como bien dices, ¿no? Una especie de, pues sí, de cadena. Los reclutan, o los envician, los reclutan, los utilizan, ya no les son útiles, los desechan y los mandan literal, pues que te ayuden, y si no te ayudan, pues tu suerte completamente está echada. ¿Cuántos jóvenes se calcula? Porque como bien decías al principio, Mariana, estamos hablando de jóvenes, la gran mayoría de todos ellos, que por lo que leo son jóvenes que empiezan desde adolescentes como tales. Eh, ¿Hay números, hay cifras que nos hablan de esta realidad de cuántos jóvenes están involucrados, pero sobre todo, y también ese punto, de cuántos se rehabilitan realmente de esto o de plano también es una condena que ya cargan durante toda su vida? Sí, hay cifras únicamente de cuántos jóvenes están internos al año en centros de rehabilitación en México, porque estos centros, aunque no sean regulares, sí están reportando información al sistema de vigilancia epidemiológica de las adicciones. Es una subestimación, ¿no? Porque nosotros logramos documentar la existencia de más centros de los que están en el CISBEA, ¿no? Pero al menos hay 120,000 personas que están en centros de rehabilitación al año. ¿Y cuál es la reincidencia? No hay tampoco una cifra oficial porque este conteo solamente establece el primer ingreso de una persona. O sea, una persona puede volver a ingresar varias veces en un mismo año. Entonces es una información que está faltando en los registros oficiales, pero ya con base en la experiencia en campo y platicando con toda la gente que platiqué, había estado varias veces en centros de rehabilitación, o sea, no era la primera vez, ¿no? Hay una reincidencia y hay jóvenes de 17 años o menores de edad que ya estuvieron en el crimen organizado y también ya estuvieron en varios centros de rehabilitación, ¿no? Y describen, bueno, ahorita estamos en un centro que nos trata bien y donde tal vez hay más posibilidad de rehabilitarnos, ¿no? Me siento con más ganas que otras veces que he estado en rehabilitación porque estoy recibiendo un trato humano o porque sí nos tratan como menores de edad. Pero pues es que toda mi vida he conocido el crimen. Entonces cuando yo salgo de aquí, yo digo, pues ¿para qué batallo? O sea, si me estoy muriendo de hambre, si no hay otra oportunidad, esto es algo que ya conozco, ¿no? Entonces me voy a regresar a la actividad delictiva y también al consumo de sustancias, ¿no? Entonces es como una búsqueda de un futuro en un escenario, pues, desolador, ¿no? Es como si creciera una florecita en un pantano, buscar un futuro, porque sí lo están buscando los jóvenes, ¿no? Varios jóvenes con los que hablé. Oye, hay reportes también porque, bueno, se habla mucho de estos centros desde hace años de maltratos. ¿Esto qué tan común es en la investigación que tú desarrollaste? Sí, es muy común. Los centros que nos permitieron entrar, pues evidentemente son centros que si tienen condiciones económicas adversas,
no realizan violaciones a derechos humanos o intentan dar un trato humano digno a las personas internas. Pero todas las personas internas con las que conversé, todas refieren que han estado en lugares donde ha habido tortura, donde ha habido aplicaciones que son castigos, ¿no? Castigos físicos, como estar parados días, como no tener derecho a visitas, como permanecer sobre latas que los están lastimando, estar amarrados, no poder ir al baño, enfermarse y no tener tratamiento, ¿no? Alimentos en descomposición. También mujeres que refieren que pues para librarse de estos castigos tienen que tener relaciones sexuales con los directores de los centros. Entonces, es algo que el 100% de las personas que entrevisté ha referido, o sea que había golpes, torturas de diversos tipos, ¿no? Y pues también documentamos la historia de un joven que fue asesinado en uno de estos centros en Guanajuato. Oye, Mariana, y ahorita en parte, bueno, déjame ir con este tema y después retomo, pero ¿hay diferencias en los centros que son para hombres que son para las mujeres? ¿Las causas, el origen o dónde están las coincidencias? Sí, pues las coincidencias se dan más en la realidad, que es que no hay casi centros de rehabilitación para las mujeres. Las cifras indican que uno de cada 10 personas internas en los centros de rehabilitación son mujeres frente a 9 hombres, ¿no? Entonces lo que ocurre es que generalmente están en sitios mixtos, o sea, esa es la generalidad, que hay mujeres con hombres, ¿no? Y que también, pues cuando hay malas prácticas se dan estos casos de abuso sexual, ¿no? Entonces, son muy pocos los centros especializados en mujeres, ¿no? No tenemos las cifras sobre los privados, ¿no? Porque es un registro que ni siquiera existía, es un registro que nosotros generamos, pero sí, lo que comentan las mujeres es que también es más difícil que ellas accedan a tener una rehabilitación porque muchas también son madres, ¿no? Entonces, para una mujer que abandona a un hijo, o sea, una mujer es considerada que abandona a un hijo si ingresa a un centro de rehabilitación, ¿no? Y cargan como con este doble estigma al reconocer que tienen un problema de adicción. Entonces, en las mujeres es todavía más complicado que se acceda a un tratamiento, ya no digamos profesional, ¿no? Sino de estos mismos centros privados. Claro, es decir, hasta en ese punto también están este tipo de asimetrías. Oye, hace un momento nos lo comentabas, estas masacres que se han generado, que son varias, por lo que entiendo, en varios estados, y que van con una intención, como dices, de generar terror como tal. Y que a mí, y la pregunta que te quiero hacer a ese respecto es, ¿alguna ha llegado a algo? Es decir, ¿alguna final de cuentas se supo por qué fue? O también aquí nos topamos con esta indiferencia de las autoridades de decir, pues pasó en un centro de rehabilitación, pues ya, ¿no? Sí, yo no logré identificar una sola masacre en la cual hubiera una verdad, ¿no? Hay casos de personas detenidas a raíz, por ejemplo, de la masacre más grande que ha existido, que fue en 2020 contra un centro en Irapuato, en Guanajuato. Ahí se detuvo a una persona, pero hablando con gente local, pues comentan que no era la persona responsable, o sea, que el autor intelectual no se conoce y que agarraron como a un chivo expiatorio, ¿no? Pero como en un tema de justicia, o sea, pues sí es una deuda, ¿no? Eh, no te sabría decir como de cada caso en específico, pero en general la sensación es que no hay acceso a la verdad y pues tampoco hay gran investigación, ¿no? No sabemos sobre la masacre de Salamanca, por ejemplo, sobre la masacre de Shaddai, que han sido las más recientes, pues no sabemos, ni siquiera las víctimas saben, en el caso de Sinaloa, qué parte de la facción, qué facción del cártel fue, ¿no? O sea, por parte de quién vino el ataque, hay versiones encontradas. Y también lo que los directores de los centros, que ya se han agrupado en los estados y han como conformado una red activista, también algo que denuncian es que nosotros no tenemos nada de información por parte de las autoridades, o sea, en qué va la investigación. Esto me lo dijeron tanto en Sinaloa como en Guanajuato. No sabemos en qué va la investigación o tampoco sabemos líneas como de, pues díganos por dónde podemos cuidarnos o qué tenemos que hacer para que
a lo mejor no recibir a alguien que está en alguna organización criminal, o sea, díganos el móvil de las matanzas, ¿no? Para poder protegernos, pues tampoco hay esto sí es una denuncia que hacen directores de centros que quieren protegerse. Mi querida Mariana Betanzos, de verdad yo quiero agradecerte muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, reiterarle por supuesto a la gente que entre al sitio de El Universal, Periodismo de Investigación, una visita a la vida de los nadies y le eche un ojo a este trabajo que sinceramente es imperdible. Querida, muchísimas gracias por tomar la comunicación y estar con nosotros. Jesús, gracias a ti por interesarte en los nadies.